Hola, espero que te encuentres muy bien. Continuando con nuestro curso de ecuaciones diferenciales, hoy vamos a desarrollar la segunda parte del tema de método de coeficientes indeterminados. Como siempre, aquí te dejo el icono del canal para que te suscribas, le des me gusta y compartas este video porque estoy más que seguro que será de mucha utilidad. También en la parte de abajo te dejo la lista de reproducción completa. En los comentarios, la lista de reproducción completa del curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, en el video anterior ya habíamos explorado cómo resolver una ecuación diferencial de segundo orden. Aquí lo voy a señalar para que no se nos olvide. De segundo orden. Aquí, listo, ahora sí. De segundo orden, de coeficientes constantes. Eso es importante, los coeficientes deben ser constantes, no homogénea. Entonces, este método de coeficientes indeterminados sirve para este tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que pasó en el video anterior? En el video anterior yo establecí que f de x debía ser no semejante a la solución del homogéneo asociado. Recuérdense que la solución completa de esta ecuación diferencial es esta de acá. Se las voy a encerrar como en un cuadrito para que quede un poquito más claro. De esta ecuación diferencial, la solución es esta de acá. Pero ¿cuál es la situación? La situación es que cuando la función f de x es semejante a la del homogéneo, ya no podemos utilizar la tabla que teníamos antes. Hay que agregar un término adicional. Entonces, si f de x es semejante a la solución del homogéneo asociado a y de h, hablando con semejanza con linealmente dependiente para las personas que ya vieron álgebra lineal, la solución particular yp tiene un término adicional, que es una XS. Es decir, muy parecido a lo que ya habíamos hecho, pero tenemos un XS. ¿Y qué es XS? X, pues es la variable independiente. S es una constante. Esa constante puede valer 1, 2, 3, de ahí en adelante. ¿Qué es lo importante? Es la más pequeña que permite calcular los coeficientes indeterminados. Es decir, que la mayoría de veces los ejercicios que les va a poner el profesor, que les voy a poner yo, si están viendo este curso conmigo, ese va a valer o 1 o 2. De ahí no va a pasar, por lo general. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si se dan cuenta, esta tabla que tengo aquí es un poco más corta que la tabla que teníamos en el video anterior. ¿Por qué? Porque recuérdense que el homogéneo asociado de esta ecuación diferencial, que es este de acá, es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes lineales y homogénea. Y si ustedes recuerdan, nosotros ya hicimos un video explicando cómo se soluciona este tipo de ecuación diferencial. Y ella solamente tiene tres soluciones. O es una exponencial, o un exponencial con una x, o una función del tipo e a la menos gamma t coseno de omega t, o c más seno de omega t con las constantes C1 y C2. Es decir que ya ese YP tiene que tener una forma bien particular para que se parezca al homogéneo. Entonces, acá voy a colocar los más usuales, los que por lo general aparecen en los ejercicios de los libros y en las evaluaciones, que es un exponencial o un seno coseno. Un tercer tipo sería como un seno, coseno, con un exponencial e a la menos gamma t. Voy a hacerlo solamente para que ustedes lo tengan ahí presente también. Entonces aquí solamente voy a correr esto. Lo voy a correr un momentico. Lo voy a correr un momentico solamente. Y les voy a agregar el otro, aunque no... Que como les digo, por lo general nunca aparece. Por lo general aparece pocas veces porque siempre es un poco más difícil de solucionarlo. Un e a la menos gamma
X coseno de omega X o esto mismo pero con seno. Esta es otra estructura que a veces aparece. Esto idéntico. Es idéntico aquí con un gamma. Creo que lo puedo dejar aquí. Eso. Y aquí en vez de un coseno, un seno. Entonces cuando aparece esta estructura, cuando aparece esa estructura de ahí, ¿cuál sería la solución particular? Aunque, como les digo, pocas veces aparece, pero lo hago aquí como por un acto de legalidad. Es esto mismo, pero obviamente por aquí tiene que aparecer, voy a colocar este abajo. No se deja arrastrar. Eso. Entonces, eso. Entonces, esta sería la forma. Aquí como el tablero no me da, me tiene que quedar aquí. Si aparece una exponencial de menos gamma x, coseno de omega x, o un e a la menos gamma x, seno de omega x, y termina siendo parecido o semejante a la solución del homogéneo, la estructura de la YP es un XS, E a la menos gamma X, A coseno de omega X más B seno de omega X. La misma estructura. Entonces aquí solamente voy a dejar este letrerito. Voy a tratar de que... No, creo que no va a caber definitivamente. Creo que no va a caber, pero creo que ya ustedes lo leyeron. Ustedes ya tienen una idea de qué es lo que ocurre ahí. Es el menor número que permite calcular los coeficientes indeterminados. Voy a tratar de subir esto. Si me deja subirlo, creo que alcanzamos a copiarlo acá. Esto tarda un poquito de tiempo, pero para mí es muy importante que esos tableros queden súper claros para que ustedes tomen el pantallazo ya en sus casas. Entonces es el menor número que permite calcular los coeficientes indeterminados. Se me da un número que permite calcular los coeficientes indeterminados. Lo logramos. Entonces ahí ya completamos la tabla que podríamos decir que serían las tres formas que por lo general aparecen en las funciones f de x y donde terminan siendo semejantes a la solución del homogéneo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente, para que esto nos quede claro, vamos a hacer otros tres ejemplos como en el video anterior. Entonces, el primero va a ser muy parecido al del video anterior. La única diferencia es que aquí tenemos, en el video anterior creo que tenemos un 3 acá. Aquí colocamos un 7 e a la menos 2x. Entonces, como siempre en el método de coeficientes indeterminados, el primer paso es solucionar el homogéneo asociado. Entonces, el homogéneo asociado a este primer ejercicio que es 5 segunda derivada de y, perdón, más 5y prima, que es la primera derivada de y, más 6y igual a 7e a la menos 2x. Lo primero que tengo que hacer es identificar, aquí sí, atrevidamente copié y pegué. Entonces aquí simplemente cogí y me aproveché del tablero anterior. Entonces lo voy a subir.
Aquí lo voy a cuadrar para que me quede bien bonito. Listo. Entonces aquí en y2' más 5y' más 6y igual a 7e a la menos 2x, es claro que el f de x es 7e a la menos 2x. Entonces, primero soluciono el homogéneo asociado, que es y2' más 5y' más 6y igual a 0. Eso implica que tenemos aquí y2' alfa. Bueno, recordemos que para solucionar esto, yo debo coger y utilizar el polinomio característico, es decir, lambda cuadrado más 5 lambda más 6 igual a 0. Recuérdese que donde va una segunda derivada va un lambda cuadrado, donde una primera derivada va lambda, y cuando no está derivada pues se deja solito. Eso es ya un tema que hemos repasado mucho en este canal. Entonces aquí en este caso tengo que calcular las raíces de este polinomio. Afortunadamente, pues, bueno, no afortunadamente, yo lo diseñé así. Este ejemplo, disculpen. Entonces aquí esto se puede factorizar. Dos números que multiplicados me den 6, dos números que sumados me den 5. Lambda más 3 multiplicado por lambda más 2 igual a 0. Es decir, coloco aquí los numeritos que sumados me dan 5, multiplicados me dan 6. Entonces acá es evidente que las raíces son lambda 1 igual a menos 2 y lambda 2 igual a menos 3. De tal manera que la solución del homogéneo es C1 a la menos 2x más C2 a la menos 3x. Entonces es aquí donde quiero que presten bastante atención. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? La función f de x es 7e a la menos 2x. Pero la solución del homogéneo es C1 a la menos 2x más C2 a la menos 3x. Entonces es en esta instancia donde ustedes se deben dar cuenta que este término de acá es semejante a este término de aquí. Miren que aquí hay un e a la menos 2x y hay un e a la menos 2x aquí también. Si C2 vale 0 y C1 vale 7, quiero que se den cuenta que la solución del homogéneo sería exactamente igual a la función f de x. Es decir que este es, matemáticamente hablando, en el contexto del álgebra lineal, una combinación lineal. Entonces, como está ocurriendo eso, como f de x se parece a la solución del homogéneo, tengo que coger y proponer una solución particular de las que está en mi tabla. Es decir, un a x a la s e a la menos 2x. Tal cual como está aquí en la tabla. A x a la s e a la menos 2x, porque tiene que ser igual al que está en f de x. El argumento tiene que ser igualito. Entonces la situación es, ¿qué es escoger? Siempre vamos a escoger 1. Siempre vamos a arrancar con el 1. Porque miren que aquí no tenemos ningún problema. Aquí no aparece una X. Entonces podemos tomar siempre el 1 en este caso. Tomamos S igual a 1. Entonces, ¿qué ocurre? Si S es igual a 1, YP de X es simplemente igual a AX e a la menos 2X. Si ustedes recuerdan, en este método yo debo de coger y reemplazar ese YP en la ecuación diferencial completa. Para poder reemplazarlo en la ecuación diferencial completa, pues yo tengo que derivarlo. Entonces, la primera derivada de esta solución es derivar esto. Aquí tenemos una regla de producto. A veces la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. La derivada de a la menos 2x es menos 2e a la menos 2x. Es decir que aquí tenemos a veces e a la menos 2x menos 2x e a la menos 2x. Y puedo simplificar hasta un poquito más, de tal manera que tendríamos acá a e a la menos 2x multiplicado por 1 menos 2x. La segunda derivada de esta solución particular, pues es derivar este término de acá. Entonces,
Aquí tendríamos que hacer el mismo proceso. Aquí hay una regla de producto, entonces me toca derivar con cuidado. La derivada del primero, bueno, aquí puedo reescribirlo y tomar el primero como 1 menos 2x. Simplemente de tal manera de que la primera derivada sería menos 2e a la menos 2x más el primero. Bueno, en este caso, tomando este como el primero, por la derivada del segundo. Pero es que la derivada del segundo es menos 2e a la menos 2x. Entonces aquí sí les pido que utilicen un poquito el álgebra para que se den cuenta que esto aquí es a menos 2e a la menos 2x menos 2 más 4x. Todo esto factor común de e a la menos 2x. Y finalmente, si ustedes prestan bastante atención, se van a dar cuenta aquí este signo menos entra acá. Entonces, si ustedes prestan bastante atención, se van a dar cuenta de que puedo sacar factor común e a la menos 2x. E a la menos 2x. ¿Y qué términos me quedan? Menos 2 más menos 2 más 4x. Entonces aquí tendríamos a e a la menos 2x. Aquí tendríamos menos 4 más 4x. Entonces fíjense que aquí ya derivar no es tan trivial. Entonces, considerando esto que tenemos acá, tanto y2' como y' como yp deben ser reemplazados en la ecuación diferencial. Es decir, reemplazados acá. Entonces fíjense que aquí el método es un poco más largo. Entonces tomo esto de acá. Y tengo que reemplazar es P. Aquí reemplazo P, aquí reemplazo P, aquí reemplazo P. Y tiene que darme 7e a la menos 2x. Entonces, la segunda derivada yo ya la calculé a e a la menos 2x. Aquí tenemos un menos 4 más 4x, que esta era la segunda derivada, más la primera derivada, que es 5 veces a e a la menos 2x. Recordemos que la primera derivada nos dio ¿cuánto? 1 menos 2x. Más 6 veces la función, que es ax e a la menos 2x. Y todo esto debe ser igual a 7e a la menos 2x. Entonces aquí debemos hacer bastante álgebra. Aquí voy a organizar el tablero. Entonces aquí debemos hacer mucha álgebra. Quiero que se den cuenta de lo siguiente. ¿Qué es lo que va a aparecer acá? Quiero que prestemos atención a los términos que son lineales y a los términos que son constantes. Voy a tener que separar aquí. Quiero que se den cuenta que este menos 4 es un término constante con A. Este 1 es un término constante con A. ¿Sí o no? De tal manera que me va a aparecer acá. Menos 4. Este menos 4 con este 5 y este 1 se suman. De tal manera que me queda solamente 1. Porque sería menos 4 más 5, 1. A e a la menos 2x. Quiero que se den cuenta de otra cosa. Esto aquí me da, por este me da 4ax. Este de acá me da menos 10ax. Y este me da 6ax. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese
menos 4 más 10, perdón, ese 4, perdón, menos 10 más 6 va a dar 0. Entonces vamos a hacer una cosa, para que sea más sencillo, más vale, en todos los términos voy a sacar factor común a e a la menos 2x. Creo que así les quedará mejor a ustedes pensarla. Aquí tendríamos el primer término, que sería menos 4 más 4x. El segundo término, que sería 5, 1 menos 2x. Y el último término, que sería 6x. Creo que así va a ser más fácil para entender. Será más fácil entender para ustedes esto. Entonces miren, solo saqué factor común a e a la menos 2x. Una vez que saco ese factor común me doy cuenta cuando quito los paréntesis, menos 4 más 4x más 5 menos 10x más 6x igual a 7e a la menos 2x. Me doy cuenta que menos 4 más 5 es 1. Y quiero que se den cuenta que 4 más 6 me da 10, menos 10, 0. Todos estos se cancelan. Y ese es un indicativo de que estamos haciendo las cosas bien hechas. Porque como de este lado no aparece x, de este lado tampoco debe aparecer. Entonces, si el método está bien aplicado, se tiene que cancelar esos términos. Entonces me queda a e a la menos 2x igual a 7e a la menos 2x. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un e a la menos 2x, un e a la menos 2x. Para que este lado sea igual a este, a debe ser igual a 0. Entonces el coeficiente indeterminado a me dio 7, me dio un sistema consistente, lo que implica que efectivamente S es igual a 1 y que la solución particular de este sistema es 7 veces x e a la menos 2x. De tal manera que ya finalizando, la solución completa de esta ecuación diferencial sería la solución del homogéneo, que la tenemos acá, más la solución particular que acabamos de calcular, que es esta. Y esta sí ya sería la solución completa de mi ecuación diferencial. C1 e a la menos 2x más C2 e a la menos 3x más 7x e a la menos 2x. Entonces aquí ya se dan cuenta que este método, ya aquí las cosas se ponen un poquitín más interesantes. Ya aparecen más términos, entonces vamos a resolver el segundo ejemplo. Entonces creo que no me da para solucionarlo acá por el espacio. Vamos a organizar esto un poco. Vamos a organizar esto un poquito solamente para ver si nos da para eso. Puedo coger todo esto y tirarlo arriba. Creo que alcanzo a hacer unas líneas punteadas acá. Que no quiero que quede un tablero así gigante que ustedes después se me azaren. Entonces vamos a coger la segunda ecuación diferencial que tenemos propuesta como ejemplo. Entonces tenemos esto de acá. Entonces quiero que se den cuenta que en esta ecuación diferencial debemos aplicar los mismos pasos. En este caso tengo que solucionar el homogéneo. La solución del homogéneo de este, pues primero hay que identificarlo, ¿no? El homogéneo de este es y2' más 6y' más 9y igual a 0. El polinomio característico sería lambda cuadrado más 6 lambda más 9 igual a 0. Pero quiero que se den cuenta que esto es un trinomio al cuadrado perfecto, porque la raíz de 9 es 3 y 3 por 2 es 6, lo que implica que lambda más 3 al cuadrado es igual a 0. Entonces,
Si ustedes recuerdan, en este tipo de solución para el polinomio característico, solo tenemos una, lambda igual a menos 3. Lo que significa, recordando el video que habíamos visto de solución de ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes homogéneas, que la solución del homogéneo en este caso, y el homogéneo en función de x es C1 e a la menos 3x más C2 x e a la menos 3x. Entonces quiero que se den cuenta que aquí tenemos como primera solución, tenemos como una solución e a la menos 3x, pero la segunda es x e a la menos 3x. Entonces, ¿cuál es la situación? Si tenemos esta estructura, ¿qué debemos hacer? Como siempre, debemos reflexionar. El f de x de esta ecuación diferencial, recuerden, es un 4. Un 4 e a la menos 3x. Es evidentemente claro que si yo esto lo reemplazo acá, si comparo, perdón, esto con esto, nos damos cuenta que este término se parece al primer término de la solución del homogéneo. Entonces, es claro que aquí hay semejanza. Entonces, el YP de X debe ser de la forma A. Aquí, con cuidado. X a la S e a la menos 3x. Pero aquí es donde yo les pido que ustedes reflexionen un poquito. Quiero que se den cuenta que si S es igual a 1, se parecería a este término de acá. Entonces, S igual a 1 no es una buena idea. Y si ustedes hacen la tarea, se los dejo como ejercicio, no les va a dar un sistema consistente. El truco aquí es tomar un S igual a 2. Ya con un S igual a 2 no se parece ni este término ni este término. De tal manera que la solución particular que propongo es ax al cuadrado e a la menos 3x. Entonces es aquí donde viene la parte donde tenemos que coger y derivar una vez, derivar dos veces. Entonces aquí lo haré relativamente rápido por cuestiones de tiempo. Ya llevamos creo que un poquito más de 20 minutos en el video, entonces no quiero fatigarlos a ustedes. La derivada del primero es 2x e a la menos 3x más el primero. La derivada de a la menos 3x ya la voy a poner de una vez, no me voy a poner a inventar. Esto es menos 3, lo pasé adelante, e a la menos 3x, y simplifico esto de tal manera de que voy a obtener acá a e a la menos 3x con un 2x menos 3x al cuadrado. Esta sería la primera derivada. Voy a hacer un espaciecito acá para que no se nos confunda lo que estamos haciendo. La segunda derivada sería obviamente utilizar la misma técnica, derivar el primero, perdón, derivar esto, pero lo voy a hacer como ya les dije un poquito más rápido. A veces, en este caso voy a tomar el primero como este, el segundo como este. La derivada del primero es simplemente 2 menos 6x e a la menos 3x más 2x menos 3x al cuadrado. Y recuerden que la derivada de a la menos 3x, pues es un menos 3, lo paso adelante a multiplicar. E a la menos 3x. Entonces aquí de nuevo lo voy a hacer un poquito rápido. Voy a utilizar simplemente álgebra. Ustedes en casa lo pueden hacer un poquito más despacio o pueden parar este video para hacerlo así súper lento. Entonces aquí tendríamos un término lineal
un término constante, perdón, que es el 2. Este menos 6 con este menos 6 que va a aparecer acá me queda un menos 12x y este menos por menos más me va a dar 9x al cuadrado y obviamente todo este polinomio que está acá está siendo multiplicado por e a la menos 3x. Entonces, ya tengo yp, ya tengo su primera derivada, ya tengo su segunda derivada. Todo eso debo reemplazarlo en la ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Ah, la ecuación diferencial es esta de acá. Entonces aquí lo que hago es coger, bueno, armar un tablero. Entonces aquí donde aparece, aquí voy a reemplazar P, P y P, la solución particular. Entonces tengo que traerme todos esos términos o todos esos cálculos que tengo arriba. Entonces aquí voy a colocar como los espaciecitos. Igual a 4e a la menos 3x. Entonces aquí lo único que voy a hacer es, presten atención. Segunda derivada. Ah, la segunda derivada es todo esto. Entonces esto lo copio. Me va a hacer falta más espacio. Y lo pego acá. Miren. Segunda derivada. Más 6 veces la primera derivada. Ah, la primera derivada, ¿dónde está? Está acá. La copio. Me hizo falta un poquito más de espacio. La copio acá. Y bajo esto un poquito. Más 9 veces la función. Pero la función también ya la tengo acá. Y se supone que todo esto debe ser igual a 4e a la menos 3x. Entonces, si ustedes lo ven así, se van a asustar un poco porque se ve súper largo. Entonces recuerden, segunda derivada más 6 veces, primera derivada más 9 veces la función. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero que se den cuenta, y es bien interesante, de que como aquí no aparece ni x al cuadrado en f de x, todos esos términos se deben cancelar. Todos y cada uno de ellos se deben cancelar. Entonces aquí voy a hacer el mismo truco del ejercicio anterior. A veces e a la menos 3x en este caso. Voy a coger y voy a sacar todos los términos. Entonces aquí estos términos quedan igualitos. Estos, todos los de acá, son multiplicados por 6. Entonces tendríamos aquí 12x menos 18x al cuadrado. Este término queda quietecito. 9x al cuadrado. Y todo esto pues obviamente tiene que ser igual a 4e a la x. Entonces, quiero que se den cuenta de lo siguiente. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Tenemos esa expresión de acá. Un momentico. Cuadremos esto un momentico. Creo que así grande se ve un poco mejor. Quiero que se den cuenta que aquí tengo un menos 12x y un 12x. Miren, se canceló. Tenemos 9x al cuadrado más 9x al cuadrado, 18. Con este menos 18 se cancela. Eso me está diciendo o me está indicando que vamos bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a obtener? Quiero que se den cuenta que
De esto nos queda solamente 2 veces esto, porque este es el 2 es el único que sobrevivió, igual a esto. Entonces creo que es tremendamente claro que como de este lado hay un e a la menos 3x y de este lado hay un e a la menos 3x, la única opción práctica es que 2a sea igual a 4. Entonces aquí 2a debe ser igual a 4. Entonces a debe ser igual a 4 sobre 2, que es un 2. Entonces finalmente mi solución particular es 2 veces x al cuadrado e a la menos 3x. Porque a me quedó valiendo 2. Entonces, finalmente, la solución de mi ecuación diferencial y en función de x sería, voy a dejar un más acá sobrando, es mi solución del homogéneo, que la tengo por acá, mi solución del homogéneo la voy a arrastrar. La voy a arrastrar hasta acá. Más mi solución particular, que es esta de acá. Y listo. Ya me queda solucionada mi ecuación diferencial. Entonces se dan cuenta que ya cuando la solución del homogéneo se parece mucho a la función f de x, toca hacer un poco más de procedimientos, es un poco más elaborado, pero de todas maneras la técnica es relativamente la misma. Entonces vamos a ver, voy a hacer el esfuerzo, voy a hacer el último acá, voy a hacer este. Es decir, este va a ser uno de esos videos largos, pero creo que vale la pena. Creo que con este estamos practicando bastante derivación, estamos practicando bastante todos los métodos que hemos estudiado, entonces creo que va a ser bastante provechoso para ustedes. Entonces, este lo voy a tirar un poco hacia arriba. Esto lo voy a tirar hacia acá. Creo que alcanza. No va a alcanzar. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Entonces voy a dejar esto aquí. Voy a dejar mi famosa línea divisoria. Entonces aquí tenemos esta ecuación diferencial, pero a diferencia de la otra, aquí tenemos una condición inicial. Entonces vamos de una vez a practicar ese tipo de problemas. Entonces aquí y con estas condiciones iniciales. Entonces, primero, como siempre, solucionamos el homogéneo. El homogéneo sería x dos puntos, no necesito colocar la h. Y esa x me quedó como rara. Recuerden que en muchos libros de texto de física, si aparecen dos punticos es porque es segunda derivada. Si aparece un puntico es primera derivada. Entonces, ya creo que eso lo hemos discutido bastante en este canal. 4x igual a 0. Entonces quiero que se den cuenta que aquí sería lambda cuadrado más 4 igual a 0. Como este no tiene derivada, el lambda no aparece. Entonces creo que es claro para todos que lambda cuadrado es menos 4. Lambda es raíz de menos 4, que es lo mismo que tener raíz de menos 1 por 4, que es raíz de menos 1 por raíz de 4. La raíz de 4 es 2. Entonces aquí tenemos más o menos i2. Recuerden que i es el número imaginario. Esta raíz no tiene parte real. Entonces, siendo así,
Eso implica que la solución del homogéneo de este es x del homogéneo en función del tiempo, porque aquí la variable independiente es el tiempo, es C1 coseno de 2t. Recuérdese que la parte imaginaria, el numerito que acompaña a la i, es el que aparece dentro del coseno, más C2 seno de 2t. Entonces quiero que se den cuenta que la función f de x es coseno de 2t. Claramente se parece a la solución del homogéneo. Entonces aquí ni modo. Aquí hay que coger y calcular los valores de a y los valores de b. No hay nada, hay que calcular, perdón, con esa x a la s. Entonces aquí la solución particular que vamos a proponer es x a la s, voy a tener que hacerlo un poquito más abajo, xp de t, esa t no me gustó cómo se ve, x a la s a coseno de 2t más b seno de 2t. Creo que esa es la forma, ¿cierto? Siempre es primero con coseno. Miremos después como de 3 tableros arriba. Sí. Entonces la situación es la siguiente. Como aquí no hay ninguna S, perdón, como aquí no hay ninguna T. Ah, bueno, aquí sí me equivoqué. No es X, sino T. Porque recuerden que nuestra variable independiente, en este caso, es la T, no es X. Entonces, en este caso, S va a valer 1. Tomamos S igual a 1. Entonces, con S igual a 1, voy a dividir esto acá. Con S igual a 1 tengo que derivar una vez, derivar dos veces. Entonces, la primera derivada es, bueno, con S igual a 1, ¿no? Entonces lo voy a escribir mejor para que ustedes no se me confundan después. Con S igual a 1 tendríamos esto. Entonces, ahora sí, la primera derivada. Entonces, la primera derivada es derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces, es claro que la derivada de t es 1. Entonces, simplemente copio esto de acá. Más t veces la derivada del segundo. Pero quiero que se den cuenta que el segundo es a coseno más b seno. No voy a invertir mucho tiempo haciendo esta derivada. Ya ustedes deben darse cuenta que esto es 2a menos 2a seno de 2t más 2b seno de 2t. Entonces ya se deben dar cuenta de eso. Entonces aquí simplemente quiero hacer un poquito más de aritmética. Entonces esto de acá más 2 veces t dos veces saco factor común el 2, me queda menos a seno de 2t más b. Aquí me quedaba coseno, perdón. Aquí me estaba confundiendo. Tendríamos coseno de 2t. Entonces, ya tenemos la primera derivada. Necesitamos calcular la segunda. Entonces, para calcular la segunda derivada, pues derivamos esto que tenemos acá. Tendríamos x2 puntos de p igual. Quiero que se den cuenta que la derivada de este término es facilita. Es más, es esta misma que tenemos acá, si se dan cuenta. Se dan cuenta, es este mismo término que tenemos acá.
pues con un 2 multiplicando, ¿no? Sería, para ser más preciso, todo esto de acá. Para ser más preciso, todo esto de acá es la primera derivada de este término de aquí. Ustedes en casa lo pueden hacer despacio. Más. Aquí hay que hacer regla de producto. La derivada del primero es 2 veces esto que tengo acá. Porque la derivada de 2t pues es simplemente 2. Más 2t por la derivada de esto de acá. Pero quiero que se den cuenta que la derivada de seno es coseno y sale un 2. La derivada de coseno es menos seno y sale el 2. Entonces este 2 se convierte en un 4 y hasta le puedo sacar un factor de menos. Y aquí me va a quedar coseno A, coseno de 2t, B seno de 2t. Entonces, aquí solamente estoy aprovechando lo que ya tenía arriba. Listo. Entonces ya tengo toda esa segunda derivada que es bastante larga. Entonces quiero que se den cuenta que ahora sí lo que yo debo hacer es acá reemplazar xp y tratar de calcular cuáles son los valores de A y de B que satisfacen esta ecuación. Entonces aquí particularmente esta segunda derivada me quedó bastante larga. ¿Será que se puede simplificar de alguna manera con algo que hay acá? Creo que sí, porque quiero que se den cuenta que este término de acá, sí, esta segunda derivada se puede simplificar mucho. Quiero que se den cuenta que este menos da seno de 2t, este menos a seno de 2t. Aquí tenemos otra vez 2b. Esto se suma y me da un 4. Entonces creo que aquí puedo simplificar muchísimo. Y es más, miren lo que me va a dar. Aquí me va a dar menos 4. A seno de 2t menos b coseno de 2t más, menos este término de acá. Aquí simplemente me estoy dando cuenta de que hay equivalencias, de que hay cosas parecidas. Entonces, listo, lo tengo ahí. Entonces, claro, esa segunda derivada es mucho más trabajable. Es muchísimo más trabajable. Entonces, ahora, esto lo reemplazo. Voy a copiar esto. Voy a dejar simplemente el espacio acá. Voy a dejar un espaciozote acá. Un espaciozote acá. Creo que tengo que dejar más espacio. Esta es la segunda derivada. Creo que ni me alcanza el tablero. Todo esto de acá es la segunda derivada. Todo esto de acá es la segunda derivada. Más 4 veces la función. Y la función ya sabemos que es esta de acá. Creo que sí me va a alcanzar. Eso está súper largo. Pero aquí creo que queda completamente claro. Lo voy a señalar en verde para que les quede más clarito a ustedes. Todo esto de acá es x2.dp. Y todo esto de acá es xp. Listo. Entonces quiero que se den cuenta que estructuralmente hablando, ya sabemos que de tajo, miren aquí, de tajo, automáticamente
todo este término de acá, miren, menos 4t a coseno, todo esto se cancela. Lo que me está indicando que el método es correcto. Lo único que está sobreviviendo acá es esto de acá, igual, aquí se me canceló, igual a coseno de 2t. Entonces, aquí, ¿de qué me doy cuenta? De que me queda menos 4 a seno de 2t más 4b coseno de 2t igual a coseno de 2t. Es evidente que aquí no hay seno, entonces aquí no tiene por qué aparecer seno. Entonces a debe ser igual a 0. Y 4b que aparece acá tiene que ser igual al 1 que está acompañando al coseno. Entonces, moraleja, b es igual a 1/4. Entonces, la solución de la ecuación diferencial es, primero que todo, la solución del homogéneo, perdón, la solución particular, xp de t, es, el término a no aparece. Entonces sería aquí, lo voy a hacer explícito, t veces, el a no aparece porque es 0. Entonces solamente me queda 1/4 del seno de 2t. Entonces ya la solución del homogéneo, la solución de la ecuación diferencial x de t es igual a la solución del homogéneo, que la tengo acá, más la solución particular, que es esta de acá. Aunque esta la puedo escribir un poquito más bonita, que sería un t² del seno de 2t. Y aquí ya tenemos la solución de la ecuación diferencial. Yo dije que iba a colocar, que iba a resolver aquí este problema con condiciones iniciales, pero creo que ya llevamos bastante tiempo, sé que deben de estar un poco agotados, entonces vamos a dejar hasta aquí. Como siempre, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden darle me gusta a este video, suscribirse a este canal y compartirlo. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos en una próxima. Espero que hayan entendido, que haya quedado claro. Es muy largo, pero creo que vale la pena. Entonces, estamos hablando y nos vemos en una próxima. ¡Chao!